¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vela, los acompaño hasta la 1 de la tarde en la programación de Exitosa, aquí en La Verdad, en Exitosa a nivel nacional, radio y televisión Exitosa, como siempre llegando con toda la cobertura periodística, todo el territorio patrio y sobre todo en estos 5 primeros días del año que la verdad estamos comenzando bastante movidito el ambiente político, pero sobre todo siempre en la coyuntura que Exitosa le va a llevar toda la información para que usted siempre saque su conclusión, para que usted pueda sacar su propio criterio, entrevistando a todas las voces pertinentes que nos ayuden a generar finalmente un mejor argumento, un mejor análisis, y esto es lo que necesita el Perú, que en la democracia finalmente todos nos expresemos con el respeto y la altura de vida que la situación amerita y que la decencia además demanda, para que de esta forma podamos tener una sociedad mucho más justa, que respete y tolere aquellas voces discrepantes respecto al uno que pueda pensar. 9 de la mañana con 10 minutos. Saludamos una vez más a todo el país que en este momento se encuentra en la sintonía de Exitosa. Hoy vamos a conversar. De arranque, básicamente, vamos a conversar con respecto a este allanamiento que se dio en el despacho del asesor, de uno de los asesores o de un equipo de asesores del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Hay toda una coyuntura, una polémica que se viene generando en torno a la participación que está teniendo el fiscal José Domingo Pérez, sobre la forma como es que viene finalmente ventilando cada hallazgo que hace en todo este proceso de investigación que lo vinculando desde el Ministerio Público al fiscal de la Nación a esta presunta banda criminal que se habría enquistado dentro de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, y que precisamente mantiene tras las rejas en estos momentos a la lideresa de dicho partido fujimorista, a Keiko Sofía Fujimori Igochi. Precisamente estamos en la comunicación telefónica a través de la señal de Exitosa con el vocero de Fuerza Popular, el congresista Carlos Tubino. El hallazgo, el informe que aparentemente vincula en esta protección política a Fuerza Popular o a Keiko Fujimori desde el Ministerio Público ha sido básicamente la noticia que sorprendió el día de hoy, cuando amanecemos ya fin de semana, sábado 5 de enero. Congresista Carlos Tubino, buenos días, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Sí, muy buenos días, Pedro, y te he escuchado hacer la introducción del programa. Un saludo también a las personas que están escuchando o viendo el programa y decir lo siguiente: nosotros no tenemos ninguna vinculación, Fuerza Popular, ni con el fiscal Chávarri, ni con las personas que pueda haber allanado, y me parece que el fiscal Pérez tiene todo el derecho a hacer las investigaciones que considere conveniente, pero nosotros de arranque te digo que Fuerza Popular tiene nada que ver con Chávarri, ni tenemos por qué protegerlo ni nada. Estamos en la peor posición como partido político con nuestra presidenta presa, y ¿cuál es el favor que nos ha hecho Chávarri? Ninguno. Y con relación al tema relacionado a las declaraciones que van a venir de Brasil, tengo acá el programa de lo que consisten esas declaraciones, y son únicas y exclusivamente sobre los coimeros, sobre contratos y coimas. Es decir, quienes han sido gobierno o han manejado la alcaldía de Lima, la alcaldía de Cusco, etcétera, pero no nada que ver con Fuerza Popular. Sin embargo, políticamente usted tanto su derecho, congresista Tubino, de decir que no hay ninguna vinculación desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación hacia Fuerza Popular o directamente hacia la lideresa de su partido, Keiko Fujimori. Sin embargo, la tesis fiscal dice todo lo contrario, y tanto así que, por ejemplo, recordará que usted el día de ayer se echó pública esta información respecto a la ratificación de la prisión preventiva contra su lideresa, Keiko Fujimori, que básicamente lo que hace es respaldar la tesis del Ministerio Público de que Keiko es una presunta cabecilla de una supuesta banda criminal, y que tenerla en libertad permitiría finalmente que tenga injerencias y dominio y hasta obstrucción en la investigación, congresista Tubino. Mira, Pedro, si tú leyeras las 116 páginas, me parece que lo he hecho, de lo que el día de ayer ha definido la Sala Superior, te darías cuenta que prácticamente desarma el 80% de los argumentos del juez Carguacho y el fiscal Pérez. Y únicamente prevalece las declaraciones del testigo protegido 3, que no han sido comprobadas, y eso se deja como causal de que podría Keiko Fujimori en libertad
obstruir las investigaciones. Y eso es todo. Por eso es que nosotros con mucha, vamos a decir, con mucho optimismo, vamos a ir y se va a apelar con un recurso de casación a la Corte Suprema. Porque prácticamente está desmantelado los argumentos de estos dos, Carhuancho y el fiscal Pérez. Claro, justamente, congresista Tubino, dentro de la supuesta obstrucción a la investigación que podría hacer Keiko Fujimori, lo que el fiscal José Domingo Pérez sostiene es la vinculación que tiene directamente con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, al que, por ejemplo, mediante un chat, el mensaje que emitió en el chat de La Botica, se conoce, es público conocimiento esto, de que Keiko Fujimori había dispuesto la protección al fiscal de la Nación. Y además, sumado a esto, el hecho que, por ejemplo, en su momento los que conducían el Congreso de la República habían recomendado a Juan Duarte para que este sea el asesor principal del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Y Juan Duarte ha sido asesor también trabajó dentro del despacho parlamentario del entonces fujimorista Bienvenido Ramírez. Entonces hay toda una relación directa, una hipótesis que maneja el fiscal Domingo Pérez para esta supuesta protección y hasta obstrucción que podría hacer Keiko Fujimori con el aval del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Sí, mira, pero decirte lo siguiente. La desesperación de Pérez es que la Sala Superior ha desmantelado todos sus argumentos y le ha quedado solamente ese tema de la posible obstrucción a la justicia. Y a eso se debe justamente el allanamiento que ha hecho el día de ayer. ¿Por qué? Porque quiere comprobar, quiere tener más argumentos que solamente las declaraciones de este testigo protegido 3, que para nosotros y con los argumentos que ha hecho la defensa son falsos. Entonces, al final está tambaleando. Entonces tiene que buscar más argumentos y eso es lo que lo ha llevado a esto. Pero yo decir y con certeza que no tenemos nada que ver ni con el señor ni con Chávarri. Pero bueno, la chamba del fiscal es buscar argumentos sólidos para que pueda hacer una acusación. Entonces el fiscal Domingo Pérez está haciendo bien su chamba. Pero a ver, si me permite, por favor, congresista Tubino, no me corte la comunicación para escuchar juntos este audio que lo que precisamente sostiene en los argumentos que está buscando, y como dice usted, el fiscal Domingo Pérez, para que pueda hacer mucho más sólida la acusación en esta investigación que él tiene a su cargo. Escuchemos, por favor, congresista Carlos Tubinos. Adelante, control. A hacer el registro de 2 oficinas que se han identificado como ambientes empleados por los asesores Edgar Antonio Peralta Lino y Max Ulises Aranda Fernández, asesores también del despacho de la Fiscalía de la Nación. Dentro de los aspectos más relevantes que puedo comentar, se ha determinado un informe técnico jurídico referido al caso 55-2017, que es el caso precisamente de la investigada Keiko Fujimori Gucci por el delito de lavado de activos. Por ejemplo, congresista Tubino, un documento que refiere sobre una opinión jurídica que haya hecho el despacho de asesores del fiscal de la Nación. En cierto modo, si jugáramos a ser fiscales, usted y yo, en este caso usted, congresista Tubino, ¿no viera de repente como un indicio de sospecha, un aura de protección legal desde el Ministerio Público, que un despacho de un fiscal de la Nación, sus asesores, se ocupen jurídicamente de analizar el argumento o la investigación que un fiscal está llevando adelante contra una lideresa política? Mira, yo acá lo que te puedo decir es lo siguiente. El fiscal Pérez tiene todo el derecho de hacer las investigaciones que crea conveniente. Pero la verdad, y esa es pura verdad, está nervioso. Está nervioso porque ese caso de Keiko Fujimori, ve él que se le está desmoronando. Se le está desmoronando justamente para poder llegar, como corresponde en un país democrático, a un proceso judicial, no en base a sospechas, a dichos, que fulanito, que llamadita telefónica, no. Para llegar con pruebas y poder sustentar y salir adelante en sus acusaciones en un
proceso judicial democrático. Le reitero la pregunta, congresista Tubino, antes que nos gane el tiempo. Le reitero la pregunta. Juguemos a ser fiscales. Usted critica bastante la chamba que viene haciendo Domingo Pérez. Juguemos a ser fiscales. Le reitero la pregunta, por favor. Si usted está en los zapatos de la investigación que lleva adelante el fiscal Domingo Pérez y encuentra un documento en la oficina del asesor principal del fiscal de la Nación, a quien se le acusa de recibir protección política y proteger legalmente a una lideresa como Keiko Fujimori, si encuentra el documento de opinión jurídica sobre una investigación que están llevando a cabo, ¿usted no ve un halo de sospecha, un indicio de protección, una intencionalidad de injerencia para que puedan intervenir y tener abajo la investigación, como el documento que ha hecho referencia el fiscal Domingo Pérez que halló? Mira, yo con relación al tema, él puede seguir generando la sospecha que crea conveniente, pero yo decirles, y con certeza, no tenemos nada que ver con el fiscal de la Nación. Y tanto es así que lo que nosotros venimos haciendo en el Congreso como bancada es justamente que se hagan las cosas bien. Primeramente, que se respete al máximo la institucionalidad y que los valores democráticos que tenemos en el Perú del 2019 se respeten. ¿Por qué? El respeto a la Constitución y las leyes. Y el respeto a la Constitución básicamente es también respetar la investigación que está haciendo un fiscal y no necesariamente intentar petatearlo por donde se lo pueda hacer. Porque le reitero, congresista Tubino, congresista Tubino, es que no me respondió, no quiso hacer conmigo este juego de ser fiscales. Porque yo le vuelvo a decir, hay un documento de un caso que ha sido encontrado en el despacho de esos asesores del fiscal de la Nación y usted no me quiere decir si ve como prueba o no. Y usted dice, el fiscal tendría que juntar más pruebas y la verdad, encontrar una opinión jurídica sobre un caso que vincula directamente a Keiko Fujimori en el despacho de asesores del fiscal de la Nación, ya de por sí podría ser una prueba que pueda permitir confirmar o descartar, de ser el caso, la vinculación, el nexo político y legal entre el fiscal de la Nación y Keiko Sofía Fujimori. Pero bueno, dejamos y respetamos su opinión, congresista Tubino. Claro, yo lo que te puedo decir es nuevamente un absurdo. Eso que acaba de decir, esa vinculación y tratar de probar una vinculación de esa manera, es propio del Tribunal de Inquisición, es propio de la historia del derecho. Perdone, congresista Tubino. No, la chamba del fiscal es probar. Yo no puedo dar una idea, me interrumpe cada 10 segundos, entonces ¿para qué me llamas? No, estamos debatiendo con congresista Tubino. Una idea. Estamos debatiendo con claramente que eso en ningún momento vincula al fiscal de la Nación con nosotros. El fiscal de la Nación tiene nada que ver con Fuerza Popular. Y nosotros con él tampoco, no tenemos por qué tampoco estar atrás de él, cubrirlo o lo que fuera. Nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución y las leyes, que el presidente de la República presente un proyecto de ley al Congreso en la cual está rozando o la inconstitucionalidad de que esté violando la Constitución política del Perú. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Nosotros vamos a luchar para que en el Perú no caminemos hacia el chavismo, hacia lo que sucedió en Venezuela, copar las instituciones y dejar de ser un país democrático. Eso lo vamos a defender a capa y espada. Bien, solamente recordemos que los orígenes del fujimorismo básicamente terminó en una dictadura terrible. Solamente recordemos eso con el Tubino, el fujimorismo que también tiene usted clara vinculación. Pero en el tema del Tribunal de Inquisición, que usted refiere a la chamba del fiscal Domingo Pérez, recordemos que la chamba de un fiscal es perseguir el delito hasta corroborar si el delito se ha cometido o simplemente descartar y declarar el sobreseimiento respectivo. Congresista Tubino, muchísimas gracias por la comunicación. Pero con ese documento no vas a probar absolutamente nada. Pues, pero permite avanzar con la investigación. Las sospechas no te sirven en un juicio, en un proceso democrático que se necesitan pruebas. Dejemos de hacer la chamba, deje que haga su chamba el fiscal Domingo Pérez y que finalmente el tiempo determine si hay culpabilidad o no. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Congresista Carlos Tubino ha sido el vocero de Fuerza Popular, 9 de la mañana con 23 minutos. No quiso jugar conmigo al juego de ser fiscal. Yo quería, en cierto modo, que saque su conclusión. Si aquel caso, por ejemplo, el caso 55-2017, que refiere el fiscal Domingo Pérez, que ha sido encontrado un análisis jurídico, un informe técnico jurídico, la verdad que, ¿cuál sería la intencionalidad?
entendiendo que hay un equipo de fiscales que están llevando adelante la investigación y que son ellos los que tienen que ver el análisis respectivo, para que el despacho de asesores, el pool de asesores del fiscal de la Nación, Domingo Pérez, tendría que hacer este tipo de informe y remitido a quién exactamente, lógicamente al fiscal de la Nación. Para eso, para que le pueda hacer, pero ¿para qué? ¿Para qué y por qué? ¿Cuál era la necesidad? Es precisamente la pregunta que comienza a andar en el limbo, pero que, como dijimos, dejemos que el fiscal siga haciendo su chamba, que él siga investigando y que el tiempo determine si hay culpabilidad o no. 9 de la mañana con 24 minutos y en estos momentos, siendo las 9:24 a nivel nacional, lanzamos la pregunta del programa. Qué cosas, ¿no? Si uno se conversa con un congresista de Fuerza Popular, no se le puede repreguntar, porque inmediatamente dice, pero déjame hablar, dicen inmediatamente. Qué cosas. La verdad que en el Congreso de la República se dicen de todo. Y una entrevista política básicamente es para hacer una pregunta y repregunta, pero ya estamos acostumbrados precisamente a esas conductas de los parlamentarios, precisamente naranjas. Fiscal Domingo Pérez encontró informe sobre Keiko Fujimori en oficina de asesor de Chávarri. ¿Qué opinas? De repente también dices que es una sospecha sin fundamento. ¿También crees que es un documento más que puede haber encontrado por ahí regado de repente entre la papelera, entre el tacho de basura el fiscal Domingo Pérez? Quizás esa sea tu opinión. Quizá para ti es una prueba contundente, una prueba que permita marcar la línea de investigación en la vinculación que se intenta establecer entre el fiscal de la Nación y Fuerza Popular. Reiteramos la pregunta del programa. El fiscal Domingo Pérez encontró informe sobre Keiko Fujimori en oficina de asesor de Chávarri. ¿Qué opinas? Las respuestas, como siempre, a través de las redes sociales, en Facebook, Exitosa Noticias, mientras que en Twitter, a través de @exitosape. Ya Fiorella Retis más adelante estará viniendo con las reacciones en las redes sociales. 9 de la mañana con 26 minutos y sobre esta pregunta planteada precisamente también habilitamos líneas telefónicas al 251-9422, 467-4499. Conversamos con el país a través de la señal de Radio Exitosa. Escuchamos a todo el Perú respecto a la opinión que puedan tener sobre la pregunta que estamos planteando en estos momentos o sobre la coyuntura misma que en el Perú se está viviendo. 251-9422, 467-4499. Aló, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, caballero. Bienvenido a La Verdad en Exitosa. Carlos de Lima. Carlitos, adelante, hermano, con tu opinión sobre la pregunta o sobre lo que quieras comentar. Sí, ok, gracias. Bueno, este hecho que acaba de ventilarse justamente vincula, ¿no? De manera directa y corrobora justamente la estrecha vinculación que existe entre el fiscal de la Nación y Fuerza Popular. Entonces, ahora, con relación a la entrevista que usted realizó hace un momento al señor congresista Tobiano, es evidente pues que estos señores parlamentarios, ¿no?, de Fuerza Popular, es costumbre de ellos ya, digamos, defender lo indefendible, ¿no? O sea, ellos cuando dicen que van a defender a capa y espada, es que, digamos, lo dicen de manera, digamos, muy antagónica, porque lo que está tratando de hacer es justamente poner, digamos, algo fuera del contexto, digamos, que de ninguna manera va a poder, digamos, desvincular a Fuerza Popular, digamos, con la estrecha vinculación que tiene con el fiscal de la Nación. Hay que recordar que el señor Tubino firmó el acta de sujeción justamente de Vladimiro Montesino, ¿no?, en aquella dictadura fujimontesinista, ¿no? Entonces, no tiene pues ninguna calidad moral justamente como para poder, digamos, opinar al respecto ese señor. Bien, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Alcanzar a Carlitos de aquí en la ciudad de Lima, 9:28 minutos, 251-9422, 467-4499. Aló, buenos días. Se nos fue la llamada telefónica. Habilitamos líneas otra vez para conversar con el país en estos momentos, 9:28 minutos, 251-9422, 467-4499. Confírmame, Yoshi, con la llamada telefónica en estos momentos para salir al aire con el país en esta situación bastante complicada que se está viviendo y la forma como estamos iniciando ese 2019. Llamada al aire. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenido a La Verdad en Exitosa. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Mi opinión es con respecto a la pregunta, ¿no? ¿Ya? Generalmente creo que sí es una prueba más para que el fiscal Domingo Pérez adjunte ahí a su archivo, ¿no? Pero esto ya solamente es una raya más al tigre, porque todos sabemos, todo el Perú sabe, toda la población sabe de que
esto de la corrupción embarga Claro. más allá de lo que solamente el fiscal Domingo, el fiscal de la Chávarri. nación, ¿no? Todo el fujimorismo, eso es lo que quieren, ¿no? Tratan de confundir a la opinión pública con respecto de la inconstitucionalidad. Pero sabemos que esa constitución solamente la dio el mismo fujimorismo. Bien. Entonces a eso se amparan, ¿no? Muchísimas gracias por la llamada telefónica, 9:29 minutos. Precisamente, todos sospechan. La cosa es demostrar la sospecha. Y en ese camino de demostrar la sospecha, tiene que marcarse una investigación que es la que está haciendo el fiscal Domingo Pérez. Si encuentra elementos, bien. Si no encuentra elementos, tiene que archivar, no le queda otra. Llamada al aire, 9:29 minutos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Caballero, ¿qué Habla tal? el Buenos días. señor jubilado de Fuerza Armada. Adelante, maestro, lo escuchamos. Aquí en La Verdad en Exitosa. Una pregunta mía es, dieron una ley que es 65 años de edad para jubilarse. ¿Ah? No sé qué es ese señor, el famoso que está en la fiscalía. Lo mejor actualmente es 65 años para arriba y ya debe irse a su casa. Y si no les gusta, que sienten seguir trabajando, por favor, yo los invito a que hagan taxi, para que el cerebro les queme. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Usted apela a la jubilación del fiscal Domingo Pérez, pero sabrá que usted no se quiere ni retirar, a pesar que el día de ayer 4 fiscales supremos le pidieron que se vaya a su casa y él dijo, no, aún me quedo aquí en el Ministerio Público. 9:30 minutos, una llamada más antes de la pausa comercial, primera del programa, nos vamos hasta la 1 de la tarde. Aló, buenos días. Sí, buenos días, caballero. ¿Qué tal, caballero? Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Sí, Arturo Martínez, caballero. Arturo, te escuchamos, hermano, aquí en La Verdad en Exitosa. La pregunta está planteada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué nos quieres comentar en estos momentos? Bueno, es más que evidente, ¿no? Sabemos de que todos tenemos que ver una situación, pues, de mediar, de negociar las cosas. El señor Chávarri, bueno, pues está tratando de retirarse dignamente, pero lamentablemente, pues, es evidente todo, ¿no? Al Bien. menos todo lo que se ve en la televisión, todo lo que muestra la televisión, ¿no? Mediante ustedes. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 9:31 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. De la mañana con 32 minutos. Hemos escuchado ampliamente al congresista Carlos Tubino, aquí en La Verdad en Exitosa. Hemos escuchado que para él es básicamente un tribunal de inquisición el que está llevando adelante la investigación en contra de Keiko Fujimori. Hace ver el congresista Carlos Tubino que por lo menos la resolución de la sala que preside el juez César Sabanay le dio la razón a Keiko Fujimori en el 80% del contenido de las 116 páginas que versa dentro de la resolución que ratifica su prisión preventiva. Hemos escuchado ampliamente la persecución política de la cual es víctima aparentemente Keiko Fujimori, según la lectura dada por el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, y además que se van a oponer claramente a este proyecto de ley que declara emergencia el Ministerio Público por considerarla inconstitucional, en ese extremo de la palabra. Pero ahora vamos a escuchar al abogado Juan José Quispe, quien es abogado de IDL y se encuentra con nosotros para hablar sobre el mismo tema que viene versando sobre este allanamiento al despacho de Juan Duarte, asesor del fiscal de la Nación Pedro Chávarri, y sobre todo también la resolución que termina ratificando la prisión preventiva, confirmando una vez más la prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori. Doctor Juan José Quispe. Buenos días, ¿cómo está? 80%, dice el congresista Tubino, 80% del expediente, la resolución del Poder Judicial que ratifica, confirma la prisión preventiva de Keiko, curiosamente, dice Tubino, 80% le da la razón a Keiko Fujimori. Usted también leyó. ¿Cuánto porcentaje no le da la razón, según usted? Yo creo que ya leí otra resolución, porque las 116 páginas definitivamente más bien respaldan la tesis fiscal, como ya se dijo, y sobre todo es una segunda instancia. Está respaldando la primera resolución del señor Richard Conceição Carhuancho. Pero para desmentir al señor Tubino, digamos, él no es abogado, es militar en retiro, entonces no tiene por qué saber mucho de derecho. Lo cierto es que para ratificar una prisión preventiva, tiene que haber ratificado 3 elementos sustanciales. El primero, los graves y fundados elementos de convicción, es decir, la sospecha grave que dice el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Todo eso ha demostrado que Keiko Fujimori, primero, tenía
influencias. Segundo, amenazas y obstrucción a la administración de justicia, a los testigos, a la prueba, y los indican directamente, dice la resolución, el testigo con reserva, el número 3, pero corroborado con elementos periféricos. Pero desde el fujimorismo, hemos escuchado ampliamente a Carlos Tubino, el vocero de Fuerza Popular, señalan que esas declaraciones al testigo protegido número 3 hasta el momento no ha sido corroborado, solamente es lo dicho que termina vinculando, pero sin ninguna prueba de por medio. Justamente por eso le decía, inclusive, si a una persona que no entiende derecho lee la sumilla de la resolución, en la sumilla dice que esta declaración del testigo ha sido corroborativa en alto grado de probabilidad. ¿Qué significa eso? Que había un grado de corroboración y por tanto para el Poder Judicial en segunda instancia hay pruebas de por medio. De lo que ha dicho, lo ha demostrado, está corroborado y por lo tanto amerita que se mantenga en prisión preventiva. Pero claro, una cosa, por ejemplo, doctor Juan José Quispe, son 3 elementos básicamente. El tema de la pena, la cantidad de... En buen cristiano, ¿cuántos años que se supera 4 años de prisión? Puede ir prisión preventiva. Así es. En la posible condena. El tema también de la obstrucción a la investigación, que va de la mano con el tema de peligro de fuga. También es otro elemento. Y en ese punto, por ejemplo, se descarta el tema del peligro de fuga, pero se confirma el tema de la obstrucción a la justicia. Y es allí donde precisamente está la vinculación de Keiko Fujimori con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Exactamente. Y buena la pregunta, ¿por qué? Porque generalmente a nivel de diferentes foros, de diferentes medios, se dice, no, tiene que haber, si tiene arraigo, ya no hay problema de fuga. Por tanto, deberían darle comparecencia. Eso es falso. La norma procesal es bien clara. Dice, o peligro de fuga o peligro de obstaculización de las pruebas. No se tiene que dar conjuntamente los dos. En este caso, lo que han verificado, que Keiko sí tenía arraigo, familiar, laboral, etcétera. Termina dándole la razón en el tema del contrato laboral, que en su momento se alegó, la vinculación laboral con Fuerza Popular. En ese sentido, hay el arraigo laboral, domiciliario, no hay peligro de fuga, dijo la sala de César Sabanay. Así es, pero dijo, independientemente de eso, sí hay un peligro de obstaculización, porque ella directamente ha influenciado para la compra de testigos, para el cambio de versión de testigos. Y esa es una orden que ella es la que ha dado. Y así ha quedado establecido en una resolución. No estamos hablando de lo que dice el fiscal José Domingo, estamos hablando de una resolución judicial. Para el señor Tubino, una resolución judicial tiene más peso que inclusive que una tesis fiscal. Pero claro, pero estamos hablando también de una coyuntura política donde hay una presión mediática, una presión de la población y de muchos medios de comunicación para que muchos políticos vayan presos. En ese sentido, no una sala de César Sabanay, por ejemplo, ¿no se sumó también esta presión mediática, esta línea que muchos están recorriendo en el marco de la investigación fiscal a ciertas personas? No, le digo por qué. Porque ha analizado agravio por agravio, ha determinado si ese agravio propuesto por la defensa de Fujimori, propuesto por la defensa de Yoshiyama, de Jaime Yoshiyama, tiene verosimilitud o no tiene verosimilitud. Y lo ha comparado con la resolución del señor Carguancho, con la tesis fiscal. Es decir, ha hecho una resolución muy buena la sala del señor Sabanay para poder o darle la razón a Keiko Fujimori en su tesis de defensa, o simplemente decir tu tesis de defensa no sirve y nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el señor Concepción Carguancho. Uno escucha los argumentos de defensa de aquellos que están vinculados a Keiko Fujimori y lo que escucha es decir, no, es que el Poder Judicial está dominado por el caviar, por el comunismo, por el izquierdismo, entonces han respondido al cartel mediático, al cartel de prensa, por toda la presión que existe y que esos son los lineamientos de la anarquía, hasta la dictadura que se está viviendo en el país en estos momentos. Yo creo que no. Si uno analiza en primer lugar, la resolución de la sala del señor Sabanay se ha demorado bastante tiempo. 2, está suficientemente motivada. Y 3, ha compulsado cada una de las pruebas. Le ha dado la razón a unos, no le ha dado la razón a otros. Le pongo el ejemplo del señor Yoshiyama, que tanto decía que el señor está enfermo, que hay documentos. ¿Saben lo que hay en ese caso? Un solo documento traducido al castellano. El resto todos son documentos en inglés. El tribunal dice, ¿cómo voy a evaluar si no ha habido traducción? Y le irroga el tema de la no traducción a la defensa para obstaculizar la administración de justicia. Entonces, vemos que en este caso no se tiene que ver con que son caviares o no.
Finalmente lo que se tiene que ver es si procede o no procede una prisión preventiva para una persona que de alguna manera está obstaculizando la labor del Ministerio Público y está coaccionando, está intimidando o está perturbando el normal desarrollo de las pruebas. Y en este caso ha concluido que Keiko sí tiene vinculación con esas acciones. Claro, y la vinculación precisamente gira en torno a la figura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, cuyo despacho de asesores el día de ayer ha sido allanado por el fiscal José Domingo Pérez. Pero yo le pregunto, ¿no es un exceso el que está cometiendo el fiscal Domingo Pérez en estos momentos, yéndose ya contra todo, una especie de un espíritu envalentonado por el respaldo mediático y político que tiene sobre él? Yo creo que José Domingo Pérez, quizás comparto en parte, ¿no?, su indignación, pero estamos viendo que dentro del Ministerio Público nadie hace nada. Y dos, él sabe por resoluciones judiciales que hay como usted lo dice, hay una cierta vinculación entre los cuellos blancos, Fuerza Popular y el señor Chávarri, más los 5 magistrados supremos de la Junta de Fiscales. No estamos hablando solamente de Tomás Aladino Gálvez Villegas, del señor Rodríguez Montesa, del propio señor Chávarri. Estamos hablando del señor Arce Córdoba, que ahora le están pidiendo que venga a votar para elegir a un nuevo fiscal de la Nación. ¿Y quién le está pidiendo? El señor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Sobre ese punto yo creo que lo que se ha encontrado el día de ayer en la incautación no es como dice el señor Tubino, no es cualquier cosa, no es una sospecha, señor. Si el fiscal de la Nación le pide al señor Vela y le pide al señor José Domingo avance sobre lo que está haciendo en su labor y luego le encuentran a su principal asesor, no estamos hablando de un informe jurídico sobre el caso que están llevando a cabo los fiscales. Uno, ¿para quién era ese informe? Dos, ¿por qué se hizo ese informe? Porque el fiscal de la Nación no es abogado de Keiko, no es abogado de Fuerza Popular, es defensor de la legalidad y por tanto más bien hay un nuevo elemento adicional para denunciar al fiscal de la Nación, porque eso se llama obstaculización del normal desarrollo de las investigaciones. ¿Qué es lo que básicamente le está denunciando en estos momentos el fiscal Domingo Pérez, al fiscal Chávarri? Así es, ¿no? Inclusive se puede ir más allá por una suerte de encubrimiento personal, porque estamos hablando de que le está haciendo un informe de parte, un informe con toda la información que le ha dado José Domingo, el señor Vela, para salvar, digamos, el pellejo de la señora Keiko Fujimori. Pero en parte sí comparto lo que en su momento mencionó el fiscal de la Nación en la resolución que emitió cuando retiró del caso Lavallato a los fiscales Vela y Domingo Pérez. El tema de la forma mediática, cómo están actuando, no amerita una pulcritud, una reserva del caso, investigaciones de este tipo para que la prueba no se contamine, el argumento que tantas veces jurídicamente se utiliza en un proceso de investigación bastante delicado como este, porque el hecho de salir, cada diligencia, opino, emito opinión, estoy sacando conclusiones, estoy haciendo un análisis sobre lo que acabo de hallar, sin siquiera haber hecho otro trabajo rigurosamente detallado para definir el peso de la prueba que acabo de encontrar, ¿no es contaminar acaso la investigación? ¿No es armar un show sobre la investigación que estás llevando, en este caso, Domingo Pérez? Buena pregunta. A ver, en primer lugar, todas las audiencias son públicas. Se conoce cuál es el nivel de prueba. Pero las investigaciones no son públicas. Correcto, pero dentro de una audiencia se hace alusión a diferentes pruebas que se han actuado en la investigación. Cuando cruzas información y corroboras que esa prueba tiene validez. Así es. Entonces, es otra instancia, doctor Quispe. Así es. Pero lo que en este caso, si el órgano de control del Ministerio Público interno veía que el señor José Domingo se está extralimitando en sus declaraciones públicas, está evidenciando pruebas que de repente deberían estar reservadas, la debió de exhortar, la debió de hacer un proceso de investigación y decirle, señor, usted si bien es cierto, puede opinar, pero no puede hablar sobre las pruebas. Pero no ha habido, simplemente se le ha hecho una exhortación de que se conduzca de la mejor manera, pero no ha habido una llamada fuerte de atención ni una sanción contra José Domingo. Entonces, si el propio órgano de control del Ministerio Público no le pone ese límite, el señor lo único que está haciendo es evidenciando a la población que se han encontrado pruebas, porque después, como él quiso lacrar su oficina, de repente se pueden perder las pruebas. Pero, a ver, doctor Quispe, yo no le voy a mentir, usted es abogado, yo soy periodista. Medianamente conozco el tema legal por la chamba que tengo que desarrollar todos los días. Algo tengo que empaparme.
pero el hecho, si usted encuentra, por ejemplo, un medio probatorio, ¿no sería mejor reservarlo para la investigación, cruzar información? Dios sabe qué cosa más podrá encontrarse en esa oficina de los despachos de los asesores del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Pero a la primera hojita que encuentres, sales a los medios de comunicación y comienzas a ventilar parte del contenido, no es contaminar, no es hacer un show acaso sobre una investigación que en cierto modo lo está empoderando, pero él tiene primero la responsabilidad de ser fiscal que investiga un caso, con la reserva que la situación amerita. Definitivamente que en parte concuerdo, ¿no? Porque yo creo que, primero, la cadena de custodia de lo que uno encuentra está ahí. No se contamina la prueba. La cadena de custodia comienza cuando terminas lacrando todo el ambiente. Lo que él está haciendo, José Domingo, es evidenciar lo que ha encontrado de manera genérica. No está diciendo cuáles son los puntos del informe, no dice cuáles son los puntos a favor o en contra. Sí, pero termina tejiendo toda una bola de... termina armando una bola de nieve que va de una vez adelantando opinión sobre un investigado. Lo que está haciendo, desde mi punto de vista legal, como abogado, él es señalar ante los cuestionamientos por qué se interviene ayer, en la noche, al asesor principal del señor Chávarri. Lógicamente va a tener un cuestionamiento no solamente a nivel institucional, un cuestionamiento público. Juguemos a ser fiscal, abogado del diablo, perdón. Tobido no quiso jugar conmigo a ser fiscal. A ver, juguemos a ser abogado del diablo. Si usted fuera abogado de Pedro Chávarri, en ese extremo, y le ve al fiscal Domingo Pérez salir con la primera hoja que encontró, salir a los medios de comunicación y comenzar a armar toda una tesis, una hipótesis sobre lo que podría haber pasado con una sola hoja, ¿usted cómo reaccionaría? Definitivamente que lo que se pediría es mesura al fiscal, ¿no? Que se avance en las investigaciones y que luego se deslacre para poder ver qué prueba es la que hay en contra de mi patrocinado. Y en esa condición, por ejemplo, ¿no usted podría apelar a la contaminación de la prueba que se está aplicando, que se está encontrando? En ese caso, como le vuelvo a reiterar, si esa prueba no está lacrada, está contaminada. Pero si esa prueba está lacrada y el señor Domingo está hablando sobre la base. Pero si está lacrada y lo está dando a conocer, da lo mismo. Está evidenciando una prueba pública. Entonces, lo que sí es, y concuerdo con usted, señor Paredes, es que se puede cuestionar la labor del fiscal. Yo creo que José Domingo lo que debería hacer es simplemente decir, hemos encontrado documentos que incriminan al señor Chávarri, un informe y punto. No decir muy detallado para luego que esa prueba no se cuestione. Lo que pasó en el allanamiento a Fuerza Popular, al local de Fuerza Popular, por ejemplo, yo no creo que es inmediatamente hemos encontrado libros, no recuerdo haberle visto a Domingo Pérez, al fiscal, diciendo, hemos encontrado este documento contable, no recuerdo haberlo visto así. Claro. Llegó, allanó, se levantó la información, documentos, lacraron todo y a la investigación. Tiempo después sale este requerimiento de detención preliminar, sale la prisión preventiva por el cruce de información que les tomó el tiempo hacer. Estamos hablando de una investigación contra un fiscal de la nación y ventilarlo anticipadamente, creo yo, desde mi punto de vista periodístico, exactamente, perjudica la investigación, no hace bien al caso, al proceso. Exactamente, yo creo que está, digamos, jugamos al fiscal, jugando en el sentido a que él tiene que dar a conocer todo. ¿Por qué? Porque su cargo ha sido cuestionado, su idoneidad en el cargo ha sido cuestionada. Entonces él dice, bueno, yo hago un allanamiento y miren lo que encontré. Claro, lo que en el fondo puede hacer es perder esa mayor potencia de una prueba que se puede encontrar y que se indique directamente al señor Chávarri. O sea, definitivamente que lo que se ha encontrado no es cualquier cosa. Sí, pero por otra parte, también usted sabe que un proceso de investigación que terminen vinculando sin ninguna prueba de por medio, porque ¿qué vaya a hacer, por ejemplo, que digan, no, que el documento lo ha filtrado fulano de tal? Le permite armar una estrategia de defensa a quien estás investigando. Claro, lo que pasa es que estos allanamientos, señor Paredes, primero se graban, dos se hacen con participación no solamente del fiscal, señor José Domingo, si viene el abogado o viene la propia parte, también puede entrar a esa diligencia. Pero fíjese, solamente un caso le pongo, el caso de Vicente Silva Checa. Tanto se mencionó durante la audiencia de prisión preventiva en contra de Vicente Silva Checa, documentos que se habían encontrado en su oficina, que lo vinculaba a la Comisión Lavallato, documentos que para qué tenía el informe técnico del tema de línea 1 del Metro de Lima, que lo vincularon con Alan García durante la audiencia. Claro. ¿Pero dónde está Vicente Silva? También excarcelado. Claro. En esos momentos está excarcelado. Está excarcelado. Entonces, sobre documentos que halló y que no encontró mayor fundamento, pero que halló,
la sala de César Soanay lo liberó a Vicente Silva Checa. Claro. Y supuestamente era el asesor entre la sombra de Keiko Fujimori de la banda criminal, como el cerebro de la banda criminal que lideraba aparentemente Keiko Fujimori. Lo que pasa es que en ese extremo de la resolución de Keiko Fujimori, la sala del señor Soanay ha dicho que se tiene que tomar otras declaraciones para efectivamente corroborar si esos documentos tienen alguna vinculación o no. A priori todavía no lo tiene. O sea, lo dejan en stand-by, digamos. Claro. Más información sobre el caso del asesor de Pedro Chávarri, por ejemplo, en torno a la vinculación que tiene políticamente con Fuerza Popular. ¿Podría jugar en contra? Definitivamente que sí. Acuérdese que esta persona viene del grupo parlamentario del Congreso Fujimorista. Cuando Bienvenido Ramírez estaba dentro de... Así es. O sea, no pueden decir, Estaba nos dentro de desligamos Fuerza de Popular. Bienvenido y ahora no. Era Fuerza Popular. O sea, no se pueden desmarcar Antes que Fuerza sea un Popular. Avenger. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado deben haber encontrado más elementos acá, pero sí, lo que me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Me llama la atención es, y de repente vamos a entrar a este punto, es qué es lo que está pasando con los fiscales supremos a nivel del Ministerio Público. Y me explico. El señor Chávarri nombró el día, hace poco nomás, el 6 de septiembre del 2018, como fiscal supremo al señor Javier Gonzalo Luna García, representante del Ministerio Público ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. ¿Quién es este señor Luna García? Ese es uno de los fiscales que podría ser fiscal de la Nación. ¿Ya? ¿Ya? Es un fiscal que trabaja en estos momentos en el despacho de Chávarri ¿Ya? y que él está adscrito a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Que que lidera- trabaja con la señora Bartra. Que lidera Fuerza Popular. Y usted ha visto, son solamente 2 fiscales supremos los que están saliendo a los medios. Este señor Javier Gonzalo Luna García y el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Y justamente los dos dicen que son inconstitucionales. Entonces uno va viendo cómo van jugando este señor miembro del Ministerio Público para la Comisión de Constitución, tiene el mismo discurso que la señora Bartra. Pero no solamente Rosa Bartra, varios abogados constitucionalistas, no creo que sea fujimorista Marilena Portocarrero, la decana del Colegio de Abogados. Me sorprendió a mí también. Porque Marilena Portocarrero ha dicho, se ha pronunciado públicamente en redes sociales el día de ayer diciendo que ese proyecto de ley es inconstitucional. Y no creo que sea naranja a la doctora Portocarrero. A mí me sorprende, sí se lo digo, y con todo respeto a la doctora Portocarrero, es que se pronuncie sobre una presunta o no constitucionalidad, cuando lo primero que debe pronunciarse es por qué su comisión de ética no ha sesionado en 3 veces y no los ha sancionado a ellos. Porque ese es el elemento central para poder sacar de alguna manera a Chávarri, porque todo miembro del Ministerio Público, del Poder Judicial, que no esté habilitado su colegiatura, simplemente ya deja de serlo. Entonces la señora Portocarrero, ¿por qué no insta? Hasta en 3 veces se ha frustrado esa sesión del Consejo de Ética, que ya está elaborado el documento, que solamente falta una firma. Lo que nos explicó el día de ayer la doctora Portocarrero aquí en Exitosa, en entrevista que estuvo con mi persona, es básicamente que eso se da porque el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados está determinando lo que va a resolver sobre el pedido que hizo el fiscal Pedro Chávarri sobre Walter Ayala, el presidente del Consejo de Ética, para que este último se inhiba. Entonces, nos mencionaba el día de ayer, se van a tomar su tiempo, están determinando si es que acogen o no el pedido de que Walter Ayala sea retirado del Consejo de Ética. Luego de eso, dijo la doctora Portocarrero, recién van a ver en el Consejo de Ética la votación para que vean si retiran o no la colegiatura. La explicación, creo yo, bastante entendible. Totalmente, pero el gran problema que viene acá es ¿y por qué está demorando tanto? Como en el caso de Nostroza Paredes le hicieron en menos de un mes. Y en este caso de Chávarri está demorando ya más de 2 meses. ¿Habrán cuello blancos en el Colegio de Abogados? La verdad que no sé. No sé, pero yo creo que se sospecha. Se está recomponiendo. Yo creo que se están recomponiendo los cuellos blancos a partir, por ejemplo, se lo digo, el señor Luis Arce Córdoba, fiscal supremo, que también podría ser un fiscal de la Nación en estos momentos, ¿no? Está cuestionado por su vinculación a los audios. Tiene sus audios. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención, Pedro, es lo siguiente. Al margen de que después entremos a ver si es constitucional o no el proyecto de ley del señor Vizcarra. 1. Lo que están haciendo en estos momentos es, todos los miembros del Ministerio Público, los congresistas, le están pidiendo al señor Chávarri que deje el cargo, ¿correcto? Pero deje el cargo, pero va a seguir siendo fiscal supremo. O sea, deja el cargo de fiscal de la Nación, pero sigue conformando la Junta de Fiscales Supremos. La Junta de Fiscales Supremos tiene 5, ¿no? Ya lo conocemos.
6 sería con el señor Luis Arce Córdoba, representante de la Fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Juan José Quispe, permítame, por favor, que lo corte la conversación en estos momentos, porque estamos en la línea telefónica con el doctor Walter Ayala, precisamente el presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Ayala, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Buenos días, señor Paredes. Doctor Ayala, a ver, el cuestionamiento básicamente en estos momentos al Consejo de Ética es que hasta el momento no se pronuncia definitivamente, pero por otra, en el caso de Chávarri, para que le quiten la colegiatura, pero por otra parte, la decana, confirme por favor, corrobore la declaración que nos dio el día de ayer la decana del Colegio de Abogados, la doctora María Elena Portocarrero, que no se pueden pronunciar porque hay un recurso presentado en su contra por parte del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y que el Tribunal de Honor está pendiente aún de resolver. ¿Esto es cierto como nos manifestaron el día de ayer, doctor Ayala? Ya. Hay un punto muy importante que quiero que quede bien claro. Yo ya voté, yo ya di mi voto. Hay una resolución de medida cautelar que cuenta con 2 firmas que fue dada el día 28 de noviembre. Mucho más antes al pedido de recusación y mucho más antes a que el Tribunal de Honor emita la resolución, ¿no? Que yo no comparto donde me dice que yo me abstenga. Quiere decir que si yo convoqué a que estos 3 consejeros el día 3 de enero se apersonen, ¿no?, a resolver el tema, ¿no?, de la medida cautelar, yo no iba a intervenir, porque yo ya voté, mi voto ya está hecho. Es por tanto que así yo no participe, no hay ningún problema. La medida cautelar se puede resolver siempre y cuando haya habido la voluntad de estos 3 señores consejeros, que yo es la tercera vez que le estoy citando, ni siquiera es la primera vez. Y la primera vez que le cité fue el día 27 de noviembre. Y la segunda vez fue el día 30 de noviembre. Y la tercera vez ha sido el día 3 de enero, que fue de emergencia, porque el país lo necesitaba, ¿no? Pero tampoco resuelve nada hasta el momento. Pero en el centro de Lima, el Colegio de Abogados tuvo que dar una posición firme, no sea a favor o sea en contra. Pero doctor Ayala, en caso de que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados determine que usted no puede estar al frente del caso como está solicitando el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿su voto quedaría nulo o quedaría finalmente consentido? No, es que la recusación es retroactiva. Es como que usted, alguien le interpone no un impedimento, sería de ahí para adelante, no de ahí para atrás. Como yo dije, ya mi voto ya está dado. Mi voto es válido. Si ahorita un consejero firma, el resultado sale hoy día mismo. Y eso no tiene nada que ver si yo estoy con un proceso de recusación o no, porque ya, como le estoy diciendo, eso fue anterior a la recusación. Pero entonces, por otro lado, a ver, le escuchamos. Hay un pedido de nulidad que yo he presentado contra la resolución número 1 del Tribunal de Honor. Porque para mí es una resolución irregular, porque se ha vulnerado la doble instancia, porque yo me debí primero resolver esa recusación, y si en caso yo era de opinión de que era improcedente la recusación, recién subía al Tribunal de Honor, pero el Tribunal de Honor, de manera, digamos, no, para mí irregular, me pide el expediente y me ordena en el acto que yo me abstenga, lo cual vulnera el Código Procesal Civil. Por eso hay un pedido de nulidad. Pero le pregunto algo. Entonces, la lectura que da la decana del Colegio de Abogados, María Elena Portocarrero, de que no pueden resolver aún la decisión del Consejo de Ética que quita la colegiatura al fiscal de la Nación porque el Tribunal de Honor aún no determina sobre su situación, doctora Ayala, ¿qué cuerpo legal tiene? O sea, ¿qué peso legal tiene aquello que nos manifiesta la decana del Colegio de Abogados? Es que la decana es nuestra representante, pero los órganos deontológicos son autónomos. Yo soy autónomo, el Consejo es autónomo, ¿no? Yo respondo por el Consejo de Ética. Yo no respondo por todo el gremio, ¿no? El Consejo de Abogados solo tiene la representación ella. Mi voto está habilitado, mi voto ya se dio. Y ahorita si alguien firma de los 3 consejeros, la medida cautelar se forma resolución y sale. Porque, como dije, lo más importante acá es que mi voto ya está dado. O sea, es como que yo ya di una sentencia. Pues el hecho de que me recusen es de ahí para adelante. Es posterior ya a la votación que usted ha hecho. Doctor Ayala, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para La Verdad en Exitosa. Muchísimas gracias. 9:59, doctor Juan José Quispe. Sí, ahorita me ha dado a entender, es otra versión la que tenemos. O sea, ¿Cuál es la versión que tienen ustedes? A ver, la versión que ahorita está dando el señor jefe del Comité de Ética, el señor Ayala, es que él ya votó por una medida cautelar. Ya hay una resolución de medida cautelar que falta firma. Ya. Las recusaciones, las inhibiciones, las nulidades son posteriores porque eso ya se votó.
Es lo que nos está diciendo. Por tanto, entonces no sería lo que dice la doctora Portocarrero. La doctora Portocarrero ha dicho al revés. Claro. Primero hay que revisar las recusaciones y luego ver finalmente la medida cautelar. Acá es al revés. ¿Estaría tratando la doctora Portocarrero de proteger a Chávarri? Por lo que dice el señor jefe de comité de ética, yo creo que sí. Porque miren, si hay una resolución y toda recusación cuando ya se votó, simplemente a lo resuelto, porque ya resolvieron. Le vuelvo a preguntar para terminar, doctor Juan José Quispe. ¿Hay cuellos blancos en el Colegio de Abogados? Pareciera que sí. Pareciera que sí, no solamente en el Colegio de Abogados, sino también en el propio Ministerio Público. Y en el propio Ministerio Público se quiere elegir a una persona que estaría vinculada a los audios como nuevo fiscal de la Nación. Y en eso ese no extremo, ¿es justificable el proyecto de ley del presidente Vizcarra a declarar emergencia en el Ministerio Público, por más que muchos aseveren que es inconstitucional? Mire, yo me voy por el lado de una persona que lo veo más mesurado, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, el señor Urbiola, que él ha dicho claramente que la iniciativa, igual la comparto yo, toda iniciativa del señor presidente de la República ante la inacción del Congreso, ante la inacción del propio fiscal de la Nación, ante la inacción de la Junta de Fiscales y lo que está pasando en estos momentos, un desgobierno en el Ministerio Público, hacen que tenga su iniciativa legislativa para presentar un proyecto de ley. Está en manos del Congreso, señor Paredes, determinar qué vía se le va a dar. Si se va a dar la vía de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, si se va a dar la vía de la modificación de la Constitución. Pero alguien tiene que hacer. Y en ese aspecto yo creo que la reorganización del Ministerio Público sí debería darse. Que de otra forma, con otras características, quizás, pero debería darse. Una pregunta que se me estaba escapando. Usted dice que si se va el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, posiblemente el fiscal supremo Arce sería el fiscal de la Nación. Para precisarle, van a votar, según el señor Tomás Aladino Galvez Villegas, van a votar 6 fiscales supremos, incluido el defenestrado Chávarri. En caso de que Chávarri renuncie. En caso de Chávarri renuncie. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. En el utópico caso de que renuncie, de que no se vaya por la puerta falsa. Ya. Queda Chávarri como fiscal supremo y eso es inconcebible. Porque si se va como fiscal de la Nación, tiene que salir a la Junta de Fiscales. ¿Pero quién podría ocupar la plaza de fiscal de la Nación? Justamente, la Junta de Fiscales son los que van a elegir. ¿Entre esas posibilidades están? Están el señor Arce Córdoba, el señor Tomás Aladino Galvez Villegas, el señor Rodríguez Montesa, y en minoría, con solamente 2 votos, de 4 contra 2, está la señora Zoraida Ábalos y el señor Pablo Sánchez. Bueno, Pablo Sánchez que ni vuelva, pero Que ni vuelva. La señora Zoraida Ábalos creo que sería una buena candidata. Podría ser, pero el caso de Arce Córdoba, el fiscal supremo Arce Córdoba, ¿tiene vinculación con Cuello Blanco también? También tiene una vinculación, aparecen en los audios. No recuerdo haber visto el tema de los audios de Arce Córdoba. Inclusive en julio pidieron que se le separe de esa designación que tuvieron. La memoria de estos momentos me falla, pero no recuerdo la vinculación. Si nos hace un poco rapidito nomás. Gisela, permítame un segundo, por favor. ¿Cuál es la vinculación directamente con Cuello Blanco que se le hace al fiscal Arce Córdoba, que podría ser el sucesor de Chávarri? La vinculación con Inostroza Pareachi y con el señor fiscal de la Nación Chávarri. Ese es el audio que sale donde se le ve que hay una cercanía. ¿Hay una tratativa que hacen al respecto sobre temas propios de la función? Ejemplo, en el caso del señor Chávarri, nadie dice nada, señor Paredes. En el audio que sale con Inostroza Pareachi, sale para tumbarse a un supremo, a Salas Arenas. Y hasta ahora no hay ninguna investigación sobre eso. Doctor Juan José Quispe, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, señor. Muchísimas, buen fin de semana. De igual manera, gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa.